Parte 1. El alfa que me negó me vio sonreírle a otro. La primera vez que Mauro Vélez me vio con Leandro, yo estaba colgado a 9 metros del suelo, con medio cuerpo fuera del andamio, una brocha fina entre los dedos y una cuerda de seguridad apretándome la cintura. Abajo, el escenario del Teatro San Jerónimo parecía una boca abierta y oscura. Arriba, la cúpula rota dejaba entrar una luz pálida de lluvia. Y entre esas dos cosas, entre el vacío y la altura, entre el polvo dorado y el olor a yeso húmedo, yo me estaba riendo. Riéndome de verdad. No por educación. No por nervios. No por esa sonrisa automática que uno aprende a usar cuando lleva demasiado tiempo sobreviviendo. No, me estaba riendo porque Leandro, desde el andamio de al lado, acababa de decirme con una calma insoportable: si te caes, Tadeo, te juro que voy a bajar antes que tu dignidad. Yo le respondí que mi dignidad se había aventado primero hacía meses, cuando acepté restaurar una cúpula del siglo pasado con equipo prestado y café de máquina. Y ahí estaba yo, riéndome, con los nudillos manchados de pigmento, mientras Leandro me acercaba un paño limpio con una mano y con la otra sujetaba la línea de anclaje como si fuera la cosa más natural del mundo cuidar sin invadir. Fue en ese momento cuando vi movimiento abajo. Una silueta detenida a mitad del patio de butacas. Traje oscuro. Espalda recta. El tipo de quietud que no pertenece a un espectador, sino a alguien que está intentando no derrumbarse en público. Mauro. No lo había visto en casi 8 meses. 8 meses desde la mañana en que, frente al registro vincular y una médica de enlace, dijo con la voz firme que no reconocía nuestro lazo como un proyecto de vida. 8 meses desde que dejó que una funcionaria escribiera en un expediente que lo nuestro había sido una sincronización feromonal transitoria por contexto laboral. 8 meses desde que yo aprendí que hay rechazos que no hacen ruido al caer, pero te dejan el sistema nervioso viviendo en ruinas. Desde arriba lo vi levantar la cara, y supe que ya me había reconocido no por la vista, sino por algo más hondo. Los lazos rechazados dejan residuos raros. No un vínculo completo. No una cadena. Más bien un eco. Una memoria animal del cuerpo que un día creyó tener casa en otro. Mauro no estaba mirando mis manos llenas de pintura. Tampoco estaba mirando el arnés. Estaba mirando otra cosa. La forma en que Leandro esperaba mi permiso antes de tocarme el codo. La manera en que yo no me apartaba. La paz. Eso fue lo que vio. No a otro alfa cerca de mí, sino la paz que yo nunca volví a tener después de él. Hasta ese momento. Leandro siguió hablando sin notar al principio que el aire había cambiado. Te falta 1 centímetro para cerrar la grieta del borde, me dijo. Ya vi. No, no has visto. Estás distraído. Bajé apenas la cabeza. Mauro seguía ahí. La última vez que lo vi de cerca, no llevaba esa expresión. La última vez traía la cara tensa, fría, demasiado limpia para alguien que estaba rompiéndole el cuerpo a otra persona con lenguaje administrativo. Ahora no. Ahora se veía cansado. No vencido. Cansado. Como si hubiera pasado demasiado tiempo viviendo con una decisión que al principio creyó controlable y luego se le hubiera vuelto un cuarto sin oxígeno. Leandro siguió mi mirada y por fin entendió. ¿Es él? Preguntó en voz baja. Yo asentí. No me tembló la voz. Eso me sorprendió. Meses atrás, el simple sonido del nombre de Mauro me alteraba la respiración. Había noches en que mi cuerpo reaccionaba antes de que mi orgullo pudiera intervenir. Me pasaba la mano por la nuca buscando una marca que nunca existió del todo, un cierre físico para una herida que en realidad fue burocrática, química y emocional al mismo tiempo. Pero ese día no. Ese día no sentí derrumbe. Sentí pasado. ¿Quieres bajar? Preguntó Leandro. Volteé a verlo. Lo bonito de Leandro nunca fue su cara, aunque tenía una de esas caras que se vuelven más interesantes cuando alguien guarda silencio. No, lo bonito de él era otra cosa. Era la falta total de hambre con la que se acercaba a mí. Nunca actuaba como si mis límites fueran obstáculos que superar. Nunca me hacía sentir un territorio que conquistar. Nunca me miró como si mi calma fuera un premio a ganar. No, le dije. Quiero terminar esta parte. Leandro sostuvo mi mirada un segundo, como asegurándose de que la decisión era mía. Entonces termino contigo. Y siguió trabajando. Así, sin espectáculo. Sin marcar territorio. Sin voltear a retar al otro alfa abajo. Sin usarme. Solo se quedó donde yo había dicho que podía quedarse. Hubo un tiempo en que yo creí que el amor alfa tenía que sentirse grande, envolvente, imposible de ignorar. Que si no arrasaba un poco,
no era real. Mauro me había enseñado eso sin querer, con su intensidad, con su talento, con esa manera feroz de concentrarse en algo hasta volverlo el centro del mundo. Después me enseñó otra cosa peor, que la gente capaz de hacerte sentir elegido también puede decidir que amarte estorba cuando la vida les cobra factura. Y Leandro, sin proponérselo, me estaba enseñando lo contrario, que a veces el amor no entra como incendio. A veces entra como una mano quieta esperando a que tú digas sí. Abajo, Mauro no se movió en varios minutos. Nos vio terminar la grieta. Nos vio revisar el pigmento a contraluz. Nos vio bajar por la escalera lateral. Y cuando mis botas tocaron por fin el piso del escenario, sentí el peso de dos tiempos encima. El hombre que me había rechazado, y el hombre junto al que yo ya no necesitaba encogerme. No dije nada en ese momento. No porque no tuviera que decir, sino porque las historias de verdad no empiezan cuando te rompen. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando todavía crees que lo que viene va a ser tu casa. Y para entender por qué me dolió tanto ver a Mauro ahí, mirándome con otro Alfa, hay que volver al principio. A la época en que el Teatro San Jerónimo todavía olía a terciopelo viejo, cable recalentado y lluvia atrapada en madera centenaria. A la época en que Mauro Vélez todavía me miraba como si yo fuera la única parte del edificio que no pensaba dejar caer. A la época en que yo no sabía que el peor tipo de rechazo no es el que viene del desamor. Es el que viene del miedo, disfrazado de decisión adulta. Parte 2. El teatro, el olor a polvo y el hombre que hacía ver simple lo imposible. Yo conocí a Mauro en el tercer piso del Teatro San Jerónimo, un martes de julio. Con una cubeta de barniz entre las piernas y un nudo en la espalda por haber pasado 6 horas restaurando una bambalina pintada en 1912. Trabajo en conservación escénica. No es glamuroso, aunque suene bonito cuando lo dices rápido. Mi chamba consiste en salvar cosas que la gente aplaude sin mirar de cerca. Telones cuarteados, marcos dorados comidos por humedad, cielos falsos desprendidos, columnas que desde abajo se ven perfectas y por detrás están sostenidas por puro milagro y 2 tornillos. A mí siempre me gustó eso. Arreglar lo que todavía tiene memoria. No para devolverlo a como era, sino para que aguante otro poco sin mentir demasiado. El teatro me había adoptado hacía años, primero como ayudante, luego como restaurador de planta. Era un edificio viejo del centro, hermoso y terco, con goteras en temporada de lluvia y una acústica tan noble que incluso los ensayos mediocres sonaban a promesa. Mauro llegó como director técnico externo para la rehabilitación de luces, poleas y estructura aérea. Alfa, 30 y tantos. Camisa remangada. Manos llenas de cortes finos. La clase de hombre que no necesitaba levantar la voz para que todo mundo supiera que estaba acostumbrado a sostener el espacio. No me impresionó al principio. O más bien sí, pero me cayó gordo de inmediato, que es otra forma muy omega de notar demasiado a alguien. Porque Mauro traía ese tipo de seguridad que suele venir con alfas que creen que el mundo fue diseñado para acomodarse a sus ritmos. Sin embargo, el primer día hizo algo que me desarmó un poco. Se puso un cubrebocas con filtro aromático antes de entrar al área de pigmentos y preguntó: ¿Quién trabaja aquí con sensibilidad a solventes? Yo levanté la mano. Yo, pero ya está ventilado. Aún así, dijo, no me cuesta nada. No fue la gran cosa. No salvó una vida. No me rescató de ningún episodio. Solo hizo una mínima modificación a su comodidad para no alterar mi sistema. Y eso, para cualquiera que haya convivido años con alfas que se sienten ofendidos cuando les pides bajar tantito la intensidad de su aroma, ya era casi poesía. Nos tocó compartir varias noches de trabajo porque las pruebas de iluminación se hacían cuando el teatro estaba vacío. Yo subía a revisar pintura de bastidores y él calibraba parrillas, contrapesos y temperaturas de reflectores. Terminábamos cenando en cajas de madera, con café terrible y el eco del escenario respirando entre nosotros. Mauro tenía una manera muy rara de escuchar. No te interrumpía, no te apuraba, pero tampoco te envolvía en esa falsa paciencia de quien solo está esperando su turno para hablar. Se quedaba ahí, completo. Una noche me preguntó por qué había escogido esta chamba si pagaba mal y destruía la espalda. Yo le dije la verdad. Porque las cosas viejas no me exigen fingir que están enteras. Se me quedó viendo unos segundos. Luego bajó la mirada a su café. Eso estuvo demasiado bueno para un martes. Me reí. Esa fue la primera vez. Después vinieron otras. Risas chiquitas al principio. Luego conversaciones largas,
De esas que empiezan con una fuga eléctrica y terminan en la infancia, la familia, la ciudad, el miedo absurdo a morirse antes de arreglar algo que de verdad importe. Mauro me contó que había crecido entre planos, talleres y edificios a medio levantar. Su padre era ingeniero estructural y su madre una mujer dura que no creía en el sentimentalismo entre alfas y omegas porque, según ella, todo lazo fuerte termina cobrándose con intereses. Yo le conté que mi mamá cosía vestuario para revistas musicales cuando yo era niño y que aprendí a distinguir fibras, tintes y olores antes de aprender a dividir. «Entonces tú naciste aquí», dijo una madrugada, viendo el escenario vacío. No literalmente. No te hagas. Hay gente que entra a un teatro y solo ve cortinas. Tú entras y escuchas cómo está de ánimo. Tenía razón. Yo escuchaba los lugares. Los olía también. Supongo que ser omega en mi cuerpo siempre tuvo más que ver con percepción que con fragilidad. Sí, tenía sensibilidades. Sí, el sistema se me alteraba con más facilidad que a otros. Pero también leía cosas que mucha gente ni registraba. Tensiones. Cambios sutiles. Grietas antes del derrumbe. Por eso me tardé tan poco en notar cuando Mauro empezó a acercarse no por costumbre, sino por necesidad. Me buscaba con la mirada desde pasillos opuestos. Se inventaba dudas mínimas para subirse a donde yo estaba trabajando. Me acercaba a su taza para que le dijera si el café seguía siendo una porquería o ya era una tragedia. Y un día, sin anunciar nada, se quedó junto a mí mientras yo restauraba un borde de telón durante casi una hora entera sin hablar. Eso en él era intimidad. Lo entendí de inmediato. Los alfas como Mauro suelen expresar demasiado con el cuerpo quieto. Su atención pesa. Su presencia modifica el aire. Cuando se quedan, de verdad se quedan. La primera vez que tocó mi muñeca lo hizo para apartar con el pulgar una astilla. «¿Te vas a cortar?», dijo. Yo me quedé inmóvil. No por miedo, por conciencia. Nuestros aromas ya llevaban semanas reaccionando raro en espacios cerrados. No un descontrol, no una incompatibilidad peligrosa, sino lo contrario. Una coincidencia demasiado limpia. Mi terapeuta le habría llamado predisposición vincular. Yo, en privado, le llamaba problema. Porque lo deseaba. Y desear a un alfa que trabaja contigo dentro de un teatro donde todo reverbera peor que en la vida normal, es una pésima idea. «Perdón», dijo él, soltándome. «No pasa nada». Pasaba muchísimo. Las semanas siguientes fueron más intensas. No físicamente al inicio. Emocionalmente. Había noches en que nos quedábamos solos en el escenario después de los ensayos técnicos, sentados en la orilla, con las piernas colgando sobre el foso vacío. Mauro me habló de un colapso estructural que vivió de joven, cuando una plataforma mal calculada se dio en una gira y casi mata a 2 personas. Desde entonces, odiaba dejar algo más o menos. Decía que lo más o menos era la versión elegante del desastre. Yo le hablé de mis propios episodios sensoriales, no los más feos, pero sí lo suficientes para que entendiera por qué a veces necesitaba apartarme del ruido de golpe. No me juzgó. No me dijo yo te cuido. No me vendió protección. Solo preguntó, ¿cuándo te pasa? ¿Qué ayuda? Y yo, idiota, le contesté. Porque una parte de mí ya estaba construyendo confianza antes de que la cabeza diera permiso. Le hablé de luz cálida, del olor a eucalipto muy diluido, del contacto solo si yo lo pedía, de voz baja, de dejarme recuperar el aire sin hacerme sentir un problema. Mauro escuchó como si estuviera memorizando un plano de evacuación. Debí sospechar desde entonces que él hacía eso con todo, estudiar lo que amaba hasta saber cómo sostenerlo. Lo que no entendía a tiempo fue que también estudiaba lo que temía perder, para después soltarse de ello con la misma precisión. La noche en que todo cambió, una tormenta nos agarró a mitad de la revisión de pasarelas altas. El teatro viejo cruje distinto cuando llueve. La madera se hincha. El hierro suda. Los cables huelen a tormenta incluso antes de que el agua toque el techo. Yo estaba arriba, revisando desprendimientos en uno de los marcos laterales, cuando una vibración fuerte recorrió la estructura. No fue un derrumbe real, pero sí un movimiento seco, inesperado, suficiente para dispararme el sistema. Además llevaba 2 días mal dormido. El aroma general del edificio estaba saturado y mi propio cuerpo venía raro desde la mañana. Más sensible, más eléctrico, como avisando una subida hormonal que yo todavía creía controlable. Se me nubló la vista un segundo. Retrocedí mal. Pisada en falso. Muro de madera. Vacío detrás. Y la mano de Mauro cerrándose sobre mi arnés antes de que mi peso se fuera completo.
Tadeo, dijo, firme. Mírame. No pude al principio. No porque no quisiera. Porque el instinto ya estaba peleando por su lado. Él acercó apenas su frente, sin tocarme todavía, dándome opción. Respira conmigo. Lo hice. Una vez. 2. Su aroma llegó más nítido, mezclado con lluvia y metal tibio. Mi cuerpo respondió de una manera que ya no tenía nada que ver con susto. Fue instantáneo. Una corriente limpia. El tipo de encaje biológico que, cuando sucede, no pregunta si es buen momento. Mauro lo sintió también. Lo vi en su cara. Ese segundo de alarma animal. De reconocimiento. De saber. No hubo beso. No hubo teatralidad. Hubo una cosa más seria. Se quedó conmigo hasta que bajamos de la pasarela. Me llevó al cuarto de herramientas porque era el lugar más silencioso del edificio. Puso una lámpara tenue. Alejó solventes. Se quitó el saco porque estaba empapado y el olor fuerte del tejido mojado podía empeorarme. Y luego esperó. No se acercó más hasta que yo abrí la mano y la dejé sobre la mesa, invitándolo. Mauro cubrió mis nudillos con la palma. Fue mínimo. Bastó. Mi cuerpo se reguló con una velocidad aterradora. Demasiado fácil. Demasiado exacto. Eso no pasa así nomás. Cuando por fin pude hablar, él seguía sentado frente a mí, con la respiración controlada a fuerza. Tenemos un problema, dije. Se soltó una risa sin humor. Sí, uno grande. Al día siguiente la clínica confirmó lo que ya sabíamos. Había habido un inicio de lazo. No una marca cerrada. No una unión total. Pero sí un vínculo en formación. En nuestro mundo, esas cosas se podían estabilizar, rechazar o ratificar. Ninguna opción era neutra. Todas dejaban costo. Mauro me miró al salir del consultorio. Yo seguía medio ido. Él metió las manos a los bolsillos, como si necesitara sujetarse de algo. No quiero tratar esto como accidente, dijo. Y en ese momento, de pie bajo un toldo gris mientras la ciudad seguía funcionando como si nada importante acabara de ocurrir, yo cometí el error más humano de todos. Le creí futuro a un hombre que todavía no había elegido si sabía sostenerlo. Parte 3. El día que rechazó nuestro lazo como si fuera un error de obra. Los primeros 12 días después del diagnóstico fueron extrañamente felices. No perfectos. No cursis. Felices. Lo digo con dolor, pero lo digo. Porque si hubo un tiempo, aunque fuera breve, en que Mauro y yo parecíamos encaminados al mismo lugar. Él me acompañó a mis revisiones. Aprendió a detectar cuando mi sistema se estaba acelerando y cómo bajar conmigo sin invadirme. Yo empecé a dormir mejor cerca de su aroma, lo cual me daba vergüenza admitir porque me hacía sentir demasiado expuesto, demasiado omega en el sentido más crudo, más corporal, menos intelectual de la palabra. Una noche, sentado conmigo en la tramoya vacía, me dijo, no quiero que esto te haga sentir atrapado. ¿Y a ti? A mí me hace sentir responsable. Eso no suena romántico. No te rías, dijo, pero se estaba riendo también. Hablo en serio. Si vamos a meternos a esto, quiero hacerlo bien. Si vamos a meternos a esto. Todavía puedo escuchar esa frase. No porque haya sido la más hermosa, sino porque después entendí lo fácil que es que alguien prometa bien mientras todavía no ha llegado la parte cara de la decisión. Había un procedimiento claro. Si queríamos ratificar el lazo, teníamos que acudir al registro vincular de contingencias para confirmar que no había coerción, diferencia jerárquica abusiva ni incompatibilidades de salud. Era un trámite incómodo pero sencillo en teoría. El problema era justo ese. Mauro sí tenía una posición de poder técnico en el teatro. No era mi patrón directo, pero dirigía la rehabilitación de obra, aprobaba accesos, horarios y protocolos. En caso de ratificación, se abriría una revisión interna. A mí no me espantaba. Me molestaba, sí, pero no me espantaba. A Mauro empezó a pesarle de otro modo. Primero fueron pequeñas cosas. Llamadas largas en voz baja. Mensajes que contestaba demasiado rápido y después negaba con media sonrisa cuando yo le preguntaba si todo bien. Luego una reunión con el patronato del teatro, más una visita legal por el nuevo seguro de obra, más una presión rara por cerrar la rehabilitación antes de la temporada de gala. No era una novela de herencias. No había una prometida escondida, ni un padre mafioso, ni una empresa multimillonaria en juego. Había algo más aburrido y más real. Instituciones. Prestigio. Miedo al expediente. Miedo a que nuestra historia quedara escrita por otros como vínculo inapropiado surgido bajo coordinación técnica.
Miedo a perder el proyecto que definía su carrera. Yo lo noté. Claro. Los omegas como yo siempre notamos el momento exacto en que alguien empieza a amar con cálculo. Una tarde, mientras revisábamos unas molduras, le pregunté directamente. ¿Te estás rajando? Mauro dejó la llave inglesa sobre la mesa. No. Entonces dime qué está pasando. Se pasó una mano por la nuca. Están diciendo que si registramos el lazo ahorita, pueden abrir una investigación laboral y congelar la obra. Y, no es tan simple. Para mí sí. O me eliges dentro del problema o me dejas fuera desde ahorita. No me hables como si estuviera escogiendo entre tú y una lámpara. Entonces no actúes como si un informe valiera más que yo. Esa discusión no terminó mal. Terminó peor. Con promesas ambiguas. Con Mauro diciéndome que solo necesitaba tiempo. Conmigo aceptando demasiado poquito de claridad porque estaba enamorado y porque mi cuerpo, además, ya había empezado a organizarse alrededor del suyo. Cuando llegó el día del registro, llovía. Nunca olvidaré eso. Llovía como si la ciudad quisiera lavarse antes de presenciar algo vergonzoso. La oficina del registro vincular era gris, fría, con sillas incómodas y un difusor aromático demasiado neutro para resultar humano. La médica de enlace, una beta de unos 50 años, repasó nuestras fichas y nos hizo preguntas de rutina. Consentimiento. Frecuencia de síntomas. Historia previa. Condiciones laborales. Capacidad de separar vínculo biológico de presión contextual. Yo contesté todo. Mauro también. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Hasta que llegó la pregunta final. ¿Ambas partes desean ratificar el lazo en formación y asumir el protocolo de estabilización vincular? Yo dije sí. No lo dije temblando. No lo dije como súplica. Lo dije tranquilo, porque creía que eso ya estaba hablado. Mauro tardó apenas 2 segundos en responder. 2 segundos. A veces una vida se parte en menos que eso. No, dijo. La médica levantó la vista. Yo pensé que había oído mal. Perdón, licenciado Vélez, ¿podría repetir? Y Mauro, sin voltear a verme, repitió. No deseo ratificar el lazo. Solicito inhibición y cancelación de huella vincular en términos clínicos. Considero que la sincronización ocurrió bajo condiciones excepcionales de estrés y contexto laboral. No sé qué fue peor. Si el no deseo ratificar, o el condiciones excepcionales de estrés, o el hecho de que lo hubiera dicho con el mismo tono profesional con el que uno aprueba una instalación eléctrica. Yo me quedé inmóvil. Hay dolores que no entran como golpe. Entran como apagón. La médica siguió hablando. Explicó costos, riesgos, posibles reacciones del omega ante una cancelación temprana, necesidad de seguimiento, consentimiento informado de ambas partes. Yo no oía bien. El cuarto se volvió lejano. Mauro por fin me miró, y lo que vi en su cara no fue desprecio. Fue algo mucho más insultante. Piedad. Como si creyera que estaba haciendo lo correcto por los dos. Como si hubiera decidido sufrir tantito él para evitar una vida peor después. Lo odié en ese instante con una precisión helada. ¿Eso soy para ti? Pregunté, y mi voz sonó rara, como si viniera de otro cuarto. ¿Un contexto laboral? Mauro tragó saliva. Tadeo, escúchame. No, contéstame. La médica intentó intervenir. Podemos pausar, sí. No, dije sin apartar la vista de él. Quiero oírlo completo. Mauro apretó la mandíbula. No estoy diciendo que no importes. Acabas de convertirnos en una incidencia técnica. Estoy tratando de evitarte una revisión de ética, rumores, sanciones. ¿A mí? ¿Me estás evitando eso a mí o a ti? No respondió enseguida. Y ese silencio fue la respuesta entera. Me reí. No fuerte. Esa clase de risa rota que solo aparece cuando todavía no te entra toda la humillación. Qué elegante, dije. Me rechazas y aparte quieres quedarte con la narrativa de protector. No es eso. Claro que sí, porque si dijeras la verdad, tendrías que admitir que te dio miedo atarte a algo que sí sentías. Te dio miedo que me volvieran expediente contigo. Te dio miedo que el teatro, el patronato y tu carrera te vieran como el alfa que mezcló cuerpo y trabajo. Y en vez de arriesgarte conmigo, decidiste clasificarme. La médica volvió a hablar, ya en tono más firme. Necesito confirmar si usted, Tadeo Orduña, consiente el protocolo de inhibición a pesar de la negativa de la otra parte. Volteé hacia ella. Ahí estaba lo más brutal de todo. Podía negarme. Podía complicar el proceso. Podía exigir observación prolongada y arrastrar la herida varias semanas más. Pero también entendí.
En ese segundo miserable, que no se puede ratificar un lazo con alguien que ya te está soltando la mano para salvar su nombre. Así que asentí. Sí, dije. Consiento. La voz no me tembló hasta después. El procedimiento no fue espectacular. No hubo máquinas brillantes ni sueros de ciencia ficción. Hubo bloqueadores, control hormonal, seguimiento nervioso y una especie de vacío sucio que me subió por la columna cuando empezó la inhibición. Mi cuerpo reaccionó mal. Demasiado rápido. Demasiado omega, habría dicho la gente más cruel. Yo sudaba frío, con la visión hecha pedazos, mientras Mauro se levantaba de la silla a medio impulso como si quisiera acercarse y al mismo tiempo supiera que ya no tenía derecho. No me toques, le dije. No intentó hacerlo. Eso fue lo último digno que hizo por mí ese día. Cuando salí del registro, la lluvia seguía cayendo. Yo me quedé bajo el toldo varios segundos, incapaz de coordinar bien las piernas. Mauro salió detrás de mí. «Te llevo a tu casa», dijo. Volteé. Todavía estaba pálido. Todavía parecía convencido de que esto era una amputación necesaria. «No», le dije. «No deberías irte solo. Y, sin embargo, voy a hacerlo. Tadeo. No me digas mi nombre como si te siguiera perteneciendo a alguna parte de cómo suena». Ahí sí se quebró un poco. Pero yo ya no tenía nada para consolar. Me fui solo. En el taxi, con el vidrio empañado y la ciudad vuelta mancha gris. Entendí una cosa que tardé meses en poder decir sin sentir náusea. Mauro no había rechazado nuestro lazo porque no sintiera nada. Lo había rechazado porque sintió demasiado, y decidió que su forma de amar no iba a costarle tanto. Y eso, cuando eres el cuerpo que sí pagó la factura completa, no consuela nada. Parte 4. Después del rechazo, mi instinto dejó de creerle a todo. La gente habla poco de lo que pasa después de una inhibición vincular temprana. Hablan del drama previo, del rechazo, de la traición, del cómo te atreviste, pero casi nadie menciona la resaca animal que queda cuando tu cuerpo ya había empezado a organizar sus alarmas alrededor de alguien, y de pronto ese alguien te devuelve al mundo como si fueras un expediente cerrado. No me morí. No me volví loco. No hice nada escandaloso. Me pasó algo más complejo. Perdí confianza en mis propios impulsos. El teatro me dio licencia médica por 3 semanas. Oficialmente, desregulación sensorial posterior a procedimiento. Extraoficialmente, yo no podía cruzar el vestíbulo sin que el olor a cable, polvo y terciopelo me provocara una mezcla asquerosa de nostalgia y rabia. Dormía mal. Comía peor. A ratos me alteraba con perfumes ajenos que antes no me importaban. A ratos no sentía nada, ni siquiera ante aromas fuertes. La terapeuta dijo que era normal. Yo odié la palabra normal, porque nada de eso se sentía normal. Se sentía como si mi instinto, cansado de equivocarse, hubiera decidido desconfiar de todo lo que oliera a promesa. Lo peor no fueron los síntomas. Fue la vergüenza. La vergüenza omega es una cosa bien específica. No siempre tiene que ver con el deseo o con el cuerpo en sí. A veces tiene que ver con haberte dejado ver necesitado frente a alguien que luego usó esa necesidad como prueba de que no eras compatible con su vida. Yo me repetía que Mauro no había dicho eso exactamente. Pero el cuerpo escucha las traducciones más crueles. Mi amiga Inés, vestuarista del teatro y veta con alma de cuchillo limpio, fue la primera en sentarse a mi lado sin hablar bonito. ¿Lo extrañas o extrañas lo que ya habías empezado a hacer con él?, me preguntó, mientras me pelaba una mandarina en su cocina. Me tardé en responder. Las dos. Entonces no hagas la tontería de volver si regresa arrepentido. No va a regresar así. Inés soltó una risa seca. Los alfas como ese siempre regresan cuando el dolor deja de ser administrativo y se les mete al pecho. Tenía razón, aunque entonces yo todavía no quería concedérselo. Pasaron 4 meses. Volví a trabajar, pero no al mismo ritmo. El teatro seguía en remodelación parcial y me reasignaron tareas pequeñas, casi invisibles, lejos de la dirección técnica. Mauro había salido del proyecto principal temporalmente, según decían, por reorganización contractual. Nunca pregunté si eso tenía que ver conmigo. Tampoco quería saber si su ausencia era castigo, culpa o simple reacomodo. Yo hacía mi chamba y me iba. Aprendí otra vez a regularme solo, a llevar mis propios difusores, a no depender del acompañamiento aromático de nadie, a dormir con ruido blanco y una bufanda vieja impregnada con eucalipto, no porque funcionara igual, sino porque al menos no tenía historia. Y entonces una granizada partió 2 ventanales altos de la cúpula.
Eso trajo al teatro a un especialista externo, Leandro Soria. Alfa, 36. Restaurador de vidrio y estructura ligera. Venía de Querétaro, según la ficha, y había trabajado en conventos, estaciones antiguas y un observatorio porfiriano. La primera vez que lo vi pensé dos cosas al mismo tiempo, que parecía demasiado grande para caminar con tanta suavidad y que no me iba a gustar nada tener otro alfa rondando mis alturas. Me equivocaba en una de las dos. Leandro tenía manos de oficio, nudillos marcados, uñas cortas, un pequeño corte blanco en la barbilla y esa mirada de quien no necesita llenar el silencio para sentirse seguro dentro de él. La primera mañana entró al área de cúpula. Dejó su caja de herramientas, leyó los avisos de sensibilidad aromática pegados en la pared y, sin hacer comentario, se cambió el suavizante del uniforme por uno neutro. No me pidió aplausos. No volteó a ver si yo lo había notado. Solo lo hizo. Horas después, mientras revisábamos una grieta en un panel pintado, me dijo: si alguna de mis resinas te molesta, me avisas y movemos el orden de trabajo. Estoy bien. No te preguntes si aguantas. Te dije que movemos el orden. Lo miré. Ni una gota de superioridad. Ni esa condescendencia de yo te cuido que me ponía de malas. Simple coordinación. Simple respeto. Con Leandro, la confianza no entró por intensidad. Entró por ausencia de amenaza. Me acostumbré a que preguntara antes de subirse a mi andamio. A que jamás usara su aroma como herramienta social. A que me dejara espacio incluso cuando podía notar que mi sistema estaba cansado. Una tarde me encontró sentado en el borde del escenario con la respiración rara. No un episodio grave, solo uno de esos momentos en que el cuerpo se acuerda de algo antes que tú. Se sentó a 2 metros. ¿Quieres compañía o distancia?, preguntó. La pregunta me pegó más duro de lo que debería. Compañía, pero sin hablar mucho. Va. Se quedó ahí. Sin pedagogía. Sin soluciones. Sin esa hambre masculina de arreglarte para probarse útil. Al rato me pasó una botella de agua con el pie, como si fuéramos dos trabajadores cansados y no una escena potencialmente íntima. Yo me sorprendí deseando quedarme. No por el olor, no por un jalón instintivo, por la calma. Empezamos a comer juntos algunos días, arriba, en la pasarela de revisión, con las piernas colgando sobre el escenario vacío. Leandro hablaba poco, pero cuando hablaba nunca sonaba a pose. Me contó que había vivido años siguiendo obras itinerantes, que le gustaban los edificios porque decían la verdad sobre lo mal que envejecen las cosas cuando nadie las cuida y que ya no creía en la idea de domar ningún vínculo. La gente no se doma, dijo una vez, limpiándose pigmento del pulgar. Se acompaña o se deja en paz. No supe qué responder. Así que seguí comiendo mi torta de frijoles, como si no me hubiera movido un muro entero por dentro. Con él empecé a recuperar algo que Mauro me había roto. La sensación de que mi omega no era un riesgo constante ni una carga evaluable. Leandro no me trataba como delicado. Tampoco como desafío. Ni como herida. Me trataba como a un hombre que trabaja, piensa, se cansa y a veces necesita que le pregunten antes de acercarse. Eso, que debería ser básico, me devolvió partes de mí que yo ya creía archivadas. La primera vez que su mano tocó mi nuca fue por un motivo ridículo. Estábamos desmontando un panel alto y el broche de mi casco se me atoró con un hilo viejo del arnés. Yo ya estaba fastidiado. Leandro levantó la mano y dijo: ¿puedo? Asentí. Sus dedos fueron precisos, breves, casi impersonales. Y aún así, al sentirlo, mi cuerpo no se contrajo. No buscó huir. No recordó a Mauro. No gritó peligro. Solo registró: aquí no tengo que defenderme. Esa noche lloré en mi casa por primera vez en meses. No por Leandro exactamente. Por el alivio. Porque entendí que lo que Mauro había rechazado no me había dejado incapaz de volver a confiar. Solo me había enseñado a distinguir mejor. Y eso, aunque dolía, también era una forma de salir vivo. Parte 5. Cuando Mauro volvió, ya no encontró al mismo Omega. Mauro regresó oficialmente al Teatro San Jerónimo en octubre, 2 semanas antes de la preapertura. No volvió como jefe absoluto. Volvió como consultor externo de iluminación patrimonial. Menos poder, más discreción. Lo suficiente para circular por el edificio sin mandar sobre mi horario, pero no lo suficiente para fingir que nunca había pertenecido ahí. Yo supe que regresó antes de verlo. Hay presencias que el cuerpo reconoce incluso cuando ya no les da permiso de entrar.
Esa mañana estaba limpiando restos de plomo viejo en uno de los marcos altos cuando sentí en el aire una nota muy específica. Madera seca, tinta, ese cítrico mínimo que siempre llevaba pegado a la piel aunque no usara colonia. Mi mano siguió trabajando. No quise voltear de inmediato. Leandro, que estaba abajo ajustando una unión, alzó la cara y me miró. ¿Todo bien? Sí. Mintiendo, pero mejor que antes. Mauro apareció al rato en el escenario, revisando planos con un asistente. Se veía más delgado, menos pulido, como si algo en él se hubiera vuelto menos eficiente desde que aprendió que hay decisiones que no se resuelven aunque las respaldes con 100 argumentos. No vino a hablarme ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Eso se lo agradecí. Había una decencia tardía en dejarme elegir cuándo enfrentar su cara otra vez. Mientras tanto, Leandro seguía siendo Leandro. No preguntaba de más. No se volvió repentinamente protector solo porque había un alfa del pasado en escena. Una noche, mientras revisábamos pigmento azul sobre una grieta curva, me dijo: si necesitas que no estés cerca cuando hables con él, me voy. ¿Y si necesito que sí estés? Entonces sí estoy. ¿Y si no sé? Encogió un hombro. Entonces tampoco pasa nada. No siempre hay que saber primero para merecer respeto. Qué cosa más brutal, que alguien te trate con ternura sin envolverte en deuda. Los encuentros con Mauro fueron inevitables al final. Cruces en pasillos. Una carpeta que ambos íbamos a tomar al mismo tiempo. Un ascensor detenido entre pisos donde el silencio se volvió una cuerda demasiado tensa. La primera vez que nos quedamos solos, él fue el que habló. «Te ves bien», dijo. Yo solté una risa breve. «Qué observador». Bajó la vista un segundo. «No te estoy buscando para incomodarte. Entonces no me busques». Me miró con cansancio, no con enojo. «Tadeo, por favor. Solo necesito saber si alguna vez vamos a poder hablar sin que me odies en automático». «No te odio en automático, Mauro. Te odio con bastante memoria». Eso lo dejó callado. El elevador llegó al siguiente piso. Pude haberme ido. No lo hice. Supongo que una parte de mí también estaba cansada de seguir cargando un diálogo que nunca había terminado. «¿Por qué volviste?», pregunté. «Porque este teatro también era mío antes de que yo lo arruinara todo contigo». Bonita manera de decir que querías conservar al menos uno de los dos. Apretó la mandíbula. No vine a defenderme. Entonces quédate sin hacerlo. Salimos sin más. Pero algo había empezado. No reconciliación. No perdón. Solo la apertura amarga de una conversación que tarde o temprano tenía que darse. Mauro nos veía a Leandro y a mí trabajar. Yo lo notaba aunque fingiera no hacerlo. Nos veía compartir café en vasos de unicel arriba de la parrilla. Nos veía revisar pigmentos hombro con hombro. Nos veía hablar bajo, reír poco pero de verdad. Y sobre todo veía eso otro, eso que no estaba acostumbrado a ver en mí después de él. Mi sistema tranquilo. Con Leandro no estaba alerta. No medía cada frase. No esperaba el siguiente retiro elegante. No me quedaba a la mitad de mí mismo por miedo a resultar demasiado. Una tarde Mauro encontró a Leandro cerrándome la hebilla del arnés. Nada íntimo. Nada sexual. Pero yo había levantado la barbilla y me había quedado quieto con una confianza sencilla que, en otro tiempo, solo tuve con él. Mauro se quedó mirando un segundo de más. Leandro terminó, dio un paso atrás y preguntó: «¿Así está bien o te aprieta?» «Así está bien». «Va». Entonces y notó a Mauro. No dijo buenas tardes con tensión alfa. No marcó territorio. No endureció el cuerpo. Solo lo miró como se mira cualquier compañero de obra. Mauro fue el único que se vio descolocado. Esa noche me escribió por primera vez desde la ruptura. «Necesito hablar contigo. Sin oficinas. Sin expedientes. Solo la verdad». Lo dejé en visto 3 horas. Luego respondí: «Mañana. En la azotea del taller de vestuario. 10 minutos. Ni uno más». Llegué puntual. Mauro ya estaba ahí, junto al tanque de agua, con las luces del centro encendidas abajo y el ruido lejano de un organillero mal afinado flotando sobre la calle. «Tienes 10 minutos», dije. Él no intentó acercarse. Rechacé el lazo porque me asusté. Soltó de entrada. Pero no solo del escándalo. Me asusté de lo irreversible. «¿Qué descubrimiento?» «Déjame acabar». Guardé silencio. Mauro respiró. Después de la tormenta, cuando empezó el vínculo, yo supe 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que te quería más de lo que ya podía manejar con simple prudencia. La segunda, que si lo registrábamos dentro de la obra,
Iban a abrir todo. Mi jerarquía, tus horarios, nuestra convivencia, cada momento. Y yo, se detuvo, asqueado de sí mismo. Yo decidí por los dos. Me dije que estaba protegiéndote de un entorno cabrón, de rumores, de que te llamaran Omega oportunista, de que invalidaran tu trabajo y pensaran que estabas ahí por mí. Pero la verdad completa es más fea. También me protegía a mí, a mi nombre, a mi proyecto, a mi miedo de quedar atado a algo que ya no podía controlar. Lo escuché sin interrumpirlo. Y luego vi lo que te hice, continuó. No el mismo día. No soy tan noble como para haberlo entendido de inmediato. Me tardé meses. Pero cuando empecé a notar cómo evitabas el teatro, cómo ya no podías oler ciertas cosas sin ponerte mal, cómo dejaste de mirar los espacios igual, entendí que no te había salvado de nada. Solo te había hecho pagar el precio completo yo solo. Seguía teniendo voz hermosa. Odié eso. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté. Mauro tardó apenas un segundo. No sé si todavía existe algo que pueda pedirse, pero quería decirlo mirándote, sin disfrazarlo de sensatez. Fui cobarde, y me convencí de que la cobardía era madurez. Lo miré mucho rato. La ciudad sonaba abajo. Un claxon, un vendedor, un perro, la vida de otros continuando, como siempre, mientras el corazón de uno decide si termina de cerrar o se vuelve a romper. ¿Sabes qué fue lo peor? Dije al fin. No que me rechazaras. Lo peor fue que lo hicieras traduciéndonos al lenguaje limpio. Como si para soltarte de mí primero necesitaras volverme un incidente. Mauro cerró los ojos. Lo sé. No lo sabes. Porque a ti te quedó culpa. A mí me quedó desconfianza del cuerpo. Eso sí lo tumbó. No se defendió. No pidió segunda oportunidad. No dijo que Leandro me estaba confundiendo. No hizo ninguna de esas cosas pequeñas y miserables con las que algunos alfas intentan recuperar dignidad cuando ya perdieron derecho. Solo dijo, bajito. Te vi con él. Yo esperé. Y entendí la diferencia. ¿Cuál? Me sostuvo la mirada. Que con él no pareces estar negociando cuánto de ti puedes mostrar antes de que te cobren por existir. Tuve que tragar saliva. Porque por una vez Mauro había logrado nombrar algo exacto. Se acabó tu tiempo, dije. Asintió. Antes de irme, me habló una vez más. Tadeo. Volteé. No te pediré que vuelvas. Pero si quiero que sepas algo. Si alguna vez te dije que el lazo fue un error del contexto, mentí. El error fue mi miedo. Tú no. Me fui sin responder. Y solo cuando bajé las escaleras me di cuenta de que, por primera vez, escuchar una verdad suya ya no me estaba destruyendo. Eso quería decir algo. No que todavía lo amara, sino que por fin estaba saliendo de su radio de daño. Parte 6. El otro alfa no me salvó. Me encontró cuando yo ya me estaba recuperando. Si alguien me hubiera dicho un año antes que volvería a confiar en un alfa dentro del mismo teatro donde casi me rompí, me habría reído en su cara. No por drama, por estadística. Pero la vida rara vez pregunta si te parece elegante el sitio donde decides empezar a sanar. Con Leandro no hubo momento definitivo. No hubo declaración bajo lluvia. No hubo escena de celos. No hubo ese trueno ridículo con el que muchas historias quieren convencerte de que ahora sí llegó el alfa correcto. Lo que hubo fue otra cosa. Repetición. Constancia. Pequeñas pruebas de que yo podía bajar la guardia, sin desaparecer. Una mañana me llevó café sin azúcar porque se acordó de que yo lo tomaba así cuando estaba cansado. Pero dejó el vaso a mi lado sin asumir que quería compañía. Otra noche me encontró corrigiendo una capa de barniz a deshoras y me dijo, si quieres que me quede, me quedo. Si no, te espero abajo con la camioneta porque ya es tardísimo y esta colonia a estas horas se pone bien pinche. Yo me reí. Qué romántico. No es romanticismo. Es prevención vial con tintes afectivos. Ese tipo de cosas. Leandro no me pedía que lo nombrara. No me empujaba hacia una definición. No jugaba a ser santo. Y quizá por eso, cuando mi cuerpo empezó a relajarse de verdad cerca de él, no me dio miedo. Una tarde, durante una pausa de trabajo, me dijo, no quiero hacerme el ciego. Sé que algo entre nosotros se ha estado moviendo. Yo seguí mirando la cúpula. Sí, también sé que tú no necesitas que nadie te apure. No, pero necesito decirte esto con claridad para no volvernos otro silencio mal administrado. Me gustas. Mucho. Y no me asusta que vengas de una herida. Lo único que no quiero es convertirme en la respuesta fácil a un dolor viejo. Volteé. No supe qué hacer con esa honestidad tan limpia. No lo eres, dije al fin.
Si fueras respuesta fácil, ya me habría aventado contigo solo por venganza, y eso no pasó. Leandro soltó una carcajada. ¡Qué detalle! Es mi forma de halagar. Luego se puso serio. Si algo empieza aquí, quiero que empiece contigo entero. Aunque te tardes. Yo había escuchado promesas hermosas antes. Por eso no fue la frase lo que me ganó. Fue el hecho de que después la cumpliera. Me dejó tiempo. Me dejó aire. Me dejó iniciar el contacto algunas veces. La primera vez que dormimos abrazados ni siquiera pasó después de un beso. Pasó después de una jornada de 16 horas preparando la reapertura. Yo estaba destrozado. Nos sentamos en el camerino de utilería a esperar una prueba de secado que llevaba siglos. Apoyé la cabeza en su hombro casi sin pensar, y en algún punto me quedé dormido. Cuando desperté, seguía ahí. Sin haber aprovechado el sueño para acortar distancias. Sin haber interpretado el cansancio como permiso general. Solo ahí, cuidando el descanso, no reclamándolo. Fue esa clase de hombre. El día que lo besé, lo hice yo. En la azotea lateral del teatro, con el viento oliendo a lluvia vieja y el tráfico del eje central zumbando abajo. Habíamos terminado una sesión imposible de ajuste en los vitrales de la cúpula. Yo tenía pintura en la mejilla. Él me la señaló con el dedo, riéndose. Traes azul hasta en el cuello. Pues quítamelo. Leandro levantó la mano. ¿Puedo? Yo lo miré. Asentí. Sus dedos apenas rozaron mi piel. Y entonces entendí algo muy sencillo y muy enorme. Mi cuerpo ya no estaba esperando que lo dejaran. Así que lo besé. Despacio. No con hambre de vacío. No como quien brinca a otra historia para no sentir el hueco de la anterior. Lo besé como un hombre que por fin sabe la diferencia entre ser escogido tarde y ser bien tratado desde el principio. Leandro respondió con una suavidad que me desarmó más que cualquier intensidad alfa de otro tiempo. Cuando nos separamos, se quedó cerca, sin invadirme. No más para confirmar, dijo. Esto sí estaba pasando, ¿verdad? No me estoy electrocutando solo. Me reí tanto que casi me dolió el pecho. Y esa risa, limpia, sin doble fondo, terminó de convencerme. No estaba sustituyendo a nadie. Estaba entrando a otra clase de amor. Una que no me exigía contraerme para caber. Una que no me pedía entender la cobardía ajena como si fuera madurez. Una que no confundía proteger con decidir por mí. Mauro nos vio juntos por primera vez 3 días después. No arriba del andamio. No trabajando. Besándonos, no. Nos vio en algo todavía más íntimo. Saliendo del taller al amanecer, con las manos rozándose, compartiendo una bolsa de pan dulce y una calma doméstica que jamás necesita exhibirse para ser real. Yo llevaba la chamarra de Leandro porque había bajado la temperatura. Él traía uno de mis pinceles en la bolsa del pecho porque se lo había guardado sin querer al ayudarme a cargar cosas. Mauro estaba junto a la consola de luces, revisando focos piloto. Levantó la vista. Y aunque no dijo nada, supe que lo entendió todo. No por los celos. Por la escena. Porque eso era justamente lo que él no había sabido sostener. La intimidad simple después del vértigo. No lo feroz. Lo cotidiano. No el inicio del lazo. La vida que venía después. Por eso no me dio gusto verlo dolerse. Me dio cierre. Que es distinto. Parte 7. El final no fue volver a ser elegido. Fue elegir distinto. La reapertura del Teatro San Jerónimo fue un viernes de noviembre. La ciudad estaba fría. El vestíbulo olía a cera nueva y madera vieja, y la gente elegante entraba sin tener idea de cuántos cables remendados, barnices corregidos, capas de pintura y decisiones emocionales rotas sostenían la noche encima de sus cabezas. Yo llevaba traje oscuro manchado por dentro con restos invisibles de pigmento azul. Leandro se burló de mí por eso en el camerino técnico. Traes vocación de vitral hasta en los pulmones. Y tú hueles a resina aunque te bañes 4 veces. Te encanta. Me tolera. Nos sonreímos. No necesitábamos más. La función inaugural salió limpia. Luces exactas. Cúpula entera. Vitrales vivos otra vez. El público aplaudió de pie y yo, desde la parte alta del lateral, sentí por primera vez en mucho tiempo orgullo sin sombra. Cuando terminó todo y el teatro empezó a vaciarse, Mauro me pidió un último momento. No lo hizo frente a Leandro. No con dramatismo. Me dejó un mensaje con un utilero y esperó solo en el escenario, ya medio oscuro, mientras las últimas luces de limpieza convertían el telón en una pared roja apagada. Bajé. No estaba nervioso. Eso fue mi respuesta antes de abrir la boca.
Mauro tenía una mano en el respaldo de una butaca. La otra la mantenía abierta, vacía, como quien ya entendió que no puede presentarse a reclamar nada. Solo quiero cerrar esto bien, dijo. Entonces ciérralo. Asintió. Te vi feliz hoy. No respondí. Durante meses creí que el castigo suficiente era verme vivir con lo que hice. Pero estaba pensando en mí otra vez. La verdad es que tú no necesitabas que yo cargara culpa. Necesitabas que yo entendiera el tamaño del daño sin pedirte que me educaras para siempre. Y creo que por fin lo entendí. ¡Qué bueno! Sí. Hubo silencio. Luego se obligó a continuar. No te voy a pedir nada. Ni perdón, si no te nace. Ni otra oportunidad. Ni un espacio en tu vida. Solo quería decir una cosa sin esconderme más detrás de palabras correctas. Te amé. Y aún así te fallé. Las dos cosas son verdad. Pero una no limpia la otra. Esa frase me dejó quieto. Porque sí. Porque al final la herida más difícil siempre fue esa. Aceptar que el amor insuficiente también puede ser amor. Yo también te amé, le dije. Mauro cerró los ojos como si la voz le hubiera pegado físicamente. Ya no, continué. O no de la forma que importa para construir nada. Pero sí te amé. Y justamente por eso lo que hiciste me partió tanto. Porque no vino de un enemigo. Vino de alguien a quien yo sí le había dado entrada. Asintió. No lloró. Yo tampoco. A veces el cierre real no necesita lágrimas. Necesita precisión. Hay algo que quiero que te lleves claro, dije. No me perdiste cuando me viste con otro alfa. Me perdiste el día que decidiste que podías pensar por los dos, y luego llamar eso cuidado. Mauro bajó la cabeza. Lo sé. Esta vez sí le creí. No porque su culpa me sirviera ya de algo, sino porque su cara ya no estaba defendiendo ninguna versión más elegante de sí mismo. Di media vuelta para irme. Tadeo. Volteé una última vez. Quédate con el teatro, dijo. A ti sí te pertenece sin que tengas que romper a nadie por él. No respondí. Subí por la escalera lateral hasta la azotea técnica, donde Leandro me esperaba sentado sobre un cajón de herramientas, con 2 vasos de café y el saco colgado del hombro. ¿Ya? Preguntó. Ya. Me tendió un vaso. Nos quedamos mirando la cúpula desde afuera. De noche, los vitrales restaurados parecían respirar luz propia. Pensé en la primera grieta, en la tormenta, en el registro, en el taxi bajo la lluvia, en las semanas de desconfianza corporal, en Mauro convirtiéndonos en trámite, en mí aprendiendo otra vez a habitar el mundo sin pedir disculpas por sentirlo demasiado. Leandro me miró de lado. No te voy a preguntar si estás bien como fórmula de cortesía, dijo. Te lo pregunto de verdad. Respiré hondo. La ciudad olía a humedad y gasolina. Su aroma, al lado, era madera, polvo de vidrio y algo cálido que nunca intentaba imponerse. Sí, dije al fin. Creo que ahora sí. Leandro asintió, como si no necesitara convertir la respuesta en evento. Entonces metió la mano al bolsillo y sacó una pequeña cinta de tela azul. ¿Qué es eso? El listón que sobró del amarre provisional de la linternilla de la cúpula. Pensé tirarlo, pero luego me acordé de ti. ¡Qué romántico! Basura de obra. Material con historia. Por favor. Me reí. Después me puse serio. Leandro. No quiero correr por reacción. Ni hacer contigo algo rápido solo porque aprendí lo que no quiero. Lo miró sin apartarse. Bueno. Pero tampoco quiero hacerme el valiente y fingir que no sé lo que ya sé. Leandro se quedó quieto. Yo seguí. Sé que contigo mi cuerpo no se encoge. Sé que no me siento administrado. Sé que no necesito volverme fácil para que me quieras cerca. Sé que cuando me preguntas si puede ser compañía o distancia, de verdad respetas la respuesta. Y sé que eso, para mí, ya no es poco. Es todo. Su respiración cambió apenas. Nada invasivo. Nada de alfa reclamando premio. Solo emoción contenida. Tadeo, dijo bajito. No te estoy ofreciendo un reemplazo, continué. Ni una revancha contra nadie. Te estoy diciendo que quiero intentar algo contigo sabiendo exactamente lo que costó llegar hasta aquí. Leandro me sostuvo la mirada mucho tiempo. Luego preguntó, con esa decencia suya que ya me dolía de tan hermosa. ¿Estás seguro de que esto nace de ti? Sonreí. Por primera vez en muchísimo tiempo. Sí. Entonces sí se acercó. Despacio. Como si incluso en ese momento quisiera.